Hace unos 4000 años vivía un hombre en la tierra de Canaán, en lo que hoy es el área general de la nación de Israel. Su nombre era Lot, y era sobrino de Abraham. Tenía una esposa y una familia, un lugar destacado en la sociedad, y se había hecho bastante rico. Se podría decir que tuvo éxito, pero entonces algo salió terriblemente mal. Lot vivía en la antigua ciudad de Sodoma. Sodoma y su ciudad hermana Gomorra fueron juzgadas y destruidas por Dios por su decadencia y corrupción. Pero esta historia no es solo la caída de una ciudad pecaminosa, sino también el trágico colapso de una familia. Lot escapó con vida, pero su familia pagó un alto precio. ¿Qué aprendemos de la historia de Lot? ¿Cómo aplica a nosotros en un mundo de maldad creciente? ¿Cómo guiar a nuestra familia, a nuestros hijos, en nuestra sociedad actual? ¿Cómo podemos criar buenos hijos hoy? Ya vuelvo con la respuesta. Bienvenido al mundo de mañana, donde le damos sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Hace unos 4000 años vivía un hombre llamado Lot. Era sobrino de Abraham, ancestro de los hijos de Israel. Antes de que Lot se mudara a Sodoma, vivía cerca de su tío Abraham. Pero a medida que crecían sus rebaños y manadas, la tierra no era suficiente para ambos, por lo que tuvieron que separarse. Abraham le dijo a Lot que eligiera en qué dirección iría, y Abraham iría en la dirección opuesta. Note cómo se desarrolla la historia en Génesis 13, versículo 10. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto del Eterno. Cuando Lot vio la tierra que rodeaba Sodoma, quedó admirado. Se veía bien, era fértil y exuberante, y un lugar perfecto para criar sus rebaños y manadas. Pero también había algo mal en ese área. ¿Qué era? Leamos en Génesis 13, versículos 11 al 13. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente. Habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. ¿Ve lo que estaba pasando? Lot se sintió atraído por Sodoma porque se veía bien, un lugar para cultivar riqueza, para criar sus rebaños, para criar a su familia, una tierra rica y fértil. Pero los habitantes tenían una forma de vida totalmente contraria a lo que había aprendido de su tío Abraham. Sodoma ya tenía mala reputación. El punto es que Lot eligió moverse hacia Sodoma, no alejarse de ella, y tomó esa decisión a pesar de que había señales de advertencia de que no era una buena idea. Eventualmente trajo resultados desastrosos en su familia y en su propia vida, como veremos más adelante. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros viviendo en los últimos tiempos? Veamos la primera clave para criar niños en nuestro mundo actual. Resistir los tirones del mundo. La Biblia nos dice que como cristianos debemos resistir las tentaciones de este mundo y ser diferentes. Esto es aún más importante ahora que nos encontramos al final de la era. Tenemos que discernir la dirección en la que va el mundo y en cambio seguir la senda de Dios. Jesús inspiró al apóstol Juan a escribir estas palabras en Apocalipsis 18, versículos 4 y 5. Y oí otra voz del cielo que decía: «Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades». Sodoma fue juzgada y destruida por promover un estilo de vida contrario a la senda de Dios. El libro de Apocalipsis muestra que la sociedad en los últimos días promoverá la misma senda anti-Dios. La sociedad del tiempo del fin será juzgada y castigada como Sodoma. Y Dios le dice a los cristianos: no se dejen atrapar por este mundo, sea distinto, salga de ahí y podrá salvarse. ¿Por qué esto debe preocupar a los padres? Nuestros hijos absorben el entorno en el que crecen. Nuestra decisión, ya sea salir del mundo o ser atraídos por él, afecta directamente el punto de vista y la actitud que adoptarán nuestros hijos. Muchos padres cariñosos y bien intencionados permiten sin saberlo que el mundo tenga demasiada influencia en sus hijos. La naturaleza corrosiva del mundo erosiona los valores que los padres aprecian.
y un día se sorprenderán al descubrir que sus hijos no mantienen sus valores en absoluto. Tal vez parte de la solución sea comprender lo que significa salir del mundo. ¿Debemos huir y aislarnos de la sociedad? Eso no es lo que Cristo quiso decir cuando dijo esto en Juan 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Debemos poder funcionar en esta sociedad. Debemos trabajar y ganarnos la vida para mantener a la familia, pero también proteger a nuestros hijos de la naturaleza corrosiva de este mundo. Y eso significa evaluar nuestras decisiones. ¿Refuerzan nuestras decisiones la educación en los caminos de Dios o derriban el carácter que estamos tratando de ayudarlos a construir? Hoy, a través de la tecnología, el mundo viene a nosotros a través de la TV, computadoras, teléfonos inteligentes. Podemos alimentarnos de los valores anti-Dios del mundo si no nos cuidamos. Piensa en los temas que inundan nuestra vida a través del entretenimiento y los medios. Nuestros hogares deben ser remansos de paz que promuevan los valores cristianos de amor, dominio propio y fe. Pero a veces permitimos que el mundo nos inunde de violencia y egoísmo, inmoralidad y rebeldía. Si estos temas corrosivos llenan nuestros hogares, ¿por qué nos sorprendería si llenan la mente de nuestros hijos? Como padres debemos ser la principal influencia en la vida de nuestros hijos. No podemos protegerlos del mundo para siempre, pero podemos protegerlos y nutrirlos para que, a medida que se acercan a la edad adulta, estén listos y preparados para resistir las tentaciones del mundo. Como ya mencionamos, Sodoma era hermosa, era verde, exuberante y próspera, pero también era malvada y rebelde. Dios envió a 2 ángeles que aparecieron como hombres para advertir a Lot y su familia que la ciudad sería destruida. Leemos en Génesis 19, versículo 1, que Lot se reunió con estos hombres en la puerta de la ciudad y los invitó a su casa. Sabía que sería peligroso para ellos permanecer en la plaza toda la noche, pero esa noche las cosas no salieron bien. Los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot, exigiendo que los sacara para abusar de ellos. Incluso amenazaron violentamente a Lot, casi derribando la puerta. Puede leer la historia por sí mismo en Génesis 19. Pero observe la respuesta de Lot. Lo vemos en Génesis 19:7. Lot dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Como padre de mis propias hijas, ni siquiera puedo comenzar a comprender por qué Lot diría tal cosa. Por un lado, estaba arriesgando su vida para proteger a estos hombres. Por otro lado, estaba descaradamente dispuesto a poner a sus hijas en una humillación y un peligro indescriptibles, en lugar de estos hombres. ¿Cómo es posible que Lot pensara así? Bueno, pensémoslo. Sabemos que Sodoma era conocida por su moral altamente laxa. Quizás las acciones de Lot ilustran cuán contaminado se había vuelto su pensamiento al estar inmerso en ese mundo. Era un hombre justo, segunda de Pedro 2:7, eso dice, pero tal vez había absorbido más de Sodoma de lo que pensaba. ¿Y qué tal hoy? ¿Hay alguna lección para los padres de hoy que buscan sortear los peligros de nuestro mundo anti-Dios? Lo hay. Y eso nos lleva a nuestra segunda clave para criar niños en el mundo de hoy. No subestime cómo lo afecta el mundo de hoy. Nos guste o no, estamos viviendo en este mundo y nos afecta más de lo que nos damos cuenta. Es bueno preguntarse, ¿cómo me está afectando el mundo hoy? Mi cónyuge y yo nos volvemos impacientes y críticos el uno del otro, cuando no es nuestra intención. Quizás estamos permitiendo que el espíritu de egoísmo que impregna al mundo se nos contagie. ¿Vemos películas llenas de sexo casual y comportamiento inmoral? Si lo hacemos, afectará la forma en que pensamos. ¿Nos sentimos ansiosos o negativos sin una buena razón?
Hay un mundo de espíritus que está transmitiendo activamente un mensaje de ira, animosidad y temor. ¿Lo estamos absorbiendo? Entonces no deberíamos sorprendernos cuando nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones reflejan el mundo más que nuestras creencias cristianas. El apóstol Santiago da consejos útiles para aprender a discernir lo que viene del mundo y lo que viene de Dios y su palabra. Él dice esto en Santiago 3, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Para saber cómo guiar a nuestros hijos, primero debemos ver el fruto de nuestra vida. ¿Hay amor, gozo, paz, fidelidad y dominio propio? Estos son solo algunos de los frutos del Espíritu de Dios, como describe Gálatas 5. ¿O hay egoísmo, falta de respeto, arrebatos de ira y pensamientos y acciones impuras? Es fundamental que primero nos examinemos para saber cómo ayudar a nuestros hijos. Santiago dijo que no debemos mentir contra la verdad. Hay una verdad objetiva, y la Biblia define lo que es. Aunque en general la sociedad no reconoce las verdades universales, especialmente cuando se trata de moralidad. El Barna Research Group informó sobre esto en un estudio del 2018. Vivimos en un clima político cada vez más posverdad. Con el tiempo, el consenso sobre los principios morales se ha desvanecido y las generaciones más jóvenes ahora heredan este nuevo panorama moral. Y el informe continúa explicando cómo cada generación en general aborda el sexo antes del matrimonio. El 21% de la generación Z cree fielmente que el sexo prematrimonial está mal, aunque en su mayoría están a la par con otras generaciones. Piense en ese enunciado. La creencia de la generación Z, o sea los nacidos entre 1996 y 2015, son similares a los de otras edades respecto a su creencia sobre el sexo prematrimonial. Solo el 22% de los ancianos y los boomers creían que el sexo prematrimonial estaba mal. Eso es solo el 1% de diferencia respecto a la generación Z. ¿Vemos alguna correlación entre lo que piensa la generación más joven y lo que les han enseñado con ejemplos la generación anterior? Podríamos culpar a las generaciones más jóvenes por la caída moral, pero ¿quién les enseñó? ¿Quién les mostró el camino? ¿Quién les dio excusas para adoptar una cosmovisión relativista? Si somos padres, tenemos que mirar nuestros propios ejemplos. Y no debemos subestimar los efectos corrosivos de la sociedad en nosotros, que a su vez afecta a nuestros hijos. Sodoma y Gomorra fueron destruidas, pero la esposa de Lot trágicamente se volteó para ver esa destrucción y murió. Lot escapó con sus 2 hijas y la historia termina con otro triste acontecimiento en la vida de Lot y su familia. Vemos eso en Génesis 19, versículo 30. Pero Lot subió y moró en el monte, y sus 2 hijas con él. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y eso es exactamente lo que hicieron, la hija mayor la primera noche, y la otra hija la noche siguiente. Y así Lot tuvo hijos de sus 2 hijas, y esos hijos crecieron y se convirtieron en los amonitas y los moabitas. Ahora, es un poco difícil comprender el pensamiento de estas jóvenes. ¡Qué vergüenza! Estaban tan confundidas en su sistema de valores que pensaron que sería una buena idea cometer fornicación e incluso incesto con su padre. Uno debe preguntarse, ¿dónde estaba el entrenamiento espiritual? ¿Realmente Lot enseñó a sus hijos acerca de Dios, sus leyes y su forma de vida? ¿Era Dios real para ellos? ¿O se les dejó simplemente aprender de sus compañeros? Lot era un individuo un poco conflictivo. Por un lado se le describe como un hombre justo en 2 de Pedro 2:7, como lo vimos antes. Por otro lado, vemos a alguien cuyo ejemplo no siempre estuvo a la altura de sus creencias.
Y podemos suponer que a pesar de ser un buen hombre en general, Lot no entendió el deber que Dios le dio de enseñar a sus hijos. No era que no fuera capaz. Si usted revisa el comienzo de la historia, verá que Lot era un ciudadano prominente en Sodoma. Vemos en Génesis 19:1 que se sentó a la puerta de la ciudad. Eso significa que pudo ser un alto funcionario en Sodoma, y sin embargo, a pesar de ser un ciudadano prominente y relativamente exitoso, Lot parece no haber hecho prioridad enseñar a sus hijos valores espirituales. Eso nos lleva a nuestra tercera clave para criar buenos niños en el mundo de hoy. Haga de la enseñanza de valores espirituales a sus hijos una alta prioridad. Al pensar en nuestra vida, quizás nos identifiquemos con Lot. Como padres a veces luchamos contra nuestras propias cargas y estrés, y a veces nos sentimos abrumados. Nos esforzamos por vivir lo mejor posible, sabiendo que nuestro ejemplo no es perfecto, y a veces nos sentimos inadecuados para guiar y enseñar a nuestros hijos, aunque como cristianos debemos hacer de la formación espiritual de nuestros hijos una alta prioridad. Y Dios nos ayudará si se lo pedimos. En Deuteronomio, Dios le enseñó a Moisés los principios de vivir de acuerdo a Dios para que pudiera enseñar a los padres y luego ellos deberían enseñar a sus propios hijos. Note cómo él describe eso en Deuteronomio 6, versículo 5. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios quiere que como padres tomemos el hábito de hablar con los hijos, usar situaciones cotidianas para enseñar principios de una vida cristiana y hacerlo de modo que los niños puedan entender. Enseñarles valores cristianos como no le pegues a tu hermana, tomen turnos en el parque, comparte tus juguetes, ora a Dios, muestra respeto a tus mayores, no tires las arvejas al suelo. Usted entiende la idea. Note Malaquías capítulo 2, versículo 15. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. El matrimonio como institución fue creado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama a los niños y quiere llevar a muchos hijos a la gloria, como dice en Hebreos 2, versículo 10. Pero Él no solo quiere muchos niños rebeldes, confundidos, miserables e irrespetuosos con la autoridad. Él quiere hijos cristianos. Él quiere hijos e hijas que hayan aprendido a ejercer dominio propio y autocontrol. Él quiere ver que nuestros hijos hayan aprendido a cuidar y amar a otros seres humanos. Note lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 6, versículos 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los 10 mandamientos incluyen uno solo para familias. Honra a tu padre y a tu madre. Es nuestro deber ayudarles a entender lo que eso significa. Y a veces hay que corregirlos con suavidad, pero con firmeza, por un comportamiento que no está a la altura. No porque los odiemos, sino porque los amamos. Puede que no les guste en ese momento, pero no se preocupe, estarán bien. A nadie le gusta la corrección al recibirla, pero si le enseñamos e incluso corregimos con amor, con el espíritu de enseñarles una mejor manera, con el tiempo entenderán y se volverán más seguros, sabiendo que existen límites claros entre el bien y el mal. Hace algunos años, los doctores Gordon Neufeld y Gabor Matt colaboraron en un libro titulado Aférrese a sus hijos, ¿por qué los padres deben ser más importantes que sus compañeros? En la página 7 hacen un poderoso enunciado del desafío que enfrentan los padres hoy en día.
Por primera vez en la historia, los jóvenes están recurriendo a la institución, modelo y guía, no de madres, padres, maestros y otros adultos responsables, sino a quienes la naturaleza nunca tuvo intención de colocar en un papel de padres, sus propios compañeros. No son manejables, enseñables o maduros, porque ya no siguen las señales de sus adultos. En cambio, los niños están siendo criados por personas inmaduras que no pueden guiarlos a la madurez. Están siendo criados el uno por el otro. Qué resumen de la experiencia de muchos niños que crecen hoy. Ese es el mundo en que vivimos. Pero como hemos visto la historia de Lot hoy, podemos ver que estos desafíos no son nuevos. Otras generaciones han tenido la dificultad de criar hijos en sociedades corruptas también. Debemos aprender de su experiencia. Nuestra historia y la de nuestra familia no tiene que terminar como la de Lot. Considere lo que Dios dijo acerca del tío de Lot, Abraham. Vivía en el mismo tiempo, pero tomó un camino muy distinto al de Lot. Note lo que Dios dijo acerca de Abraham en Génesis 18, versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios toma nota de los padres que se esfuerzan por vivir una vida cristiana y transmitir su verdad a la próxima generación. Y Dios los ayudará si sinceramente le piden ayuda. Dios se preocupa por usted y sus hijos. Gracias por seguirnos. Recuerde darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse otro video del mundo de mañana. Si desea una copia del DVD gratuito, Criando niños buenos en un mundo malo, haga clic en el enlace de la descripción debajo del video. Nos vemos la próxima.